El que va a ganar las elecciones en Estados Unidos, él o ella, tiene que sacar 270 votos electorales. Es el número más. Pero hay dos candidatos y yo quiero que tú me hagas el pedigrí de esos dos candidatos para la audiencia y cómo llegaron cada uno de los dos, tanto Donald Trump como la señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Mira, yo creo que es interesante nosotros puntualizar de por qué razón las elecciones en Estados Unidos han levantado tanto interés a nivel nacional e internacional. Lo primero es que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Y lo segundo, que respecto a Occidente y América, al Nuevo Mundo, Estados Unidos fue el país que logró la independencia, la primera independencia, dentro de la era de la colonización en América. Hay 5 países que en principio, a partir del siglo XV y XVI, donde los europeos se delimitaban la mayoría de los territorios en América, esos países con herencia judeocristiana, como es España, que es la primera potencia, Portugal, que se queda con Brasil, Inglaterra, que se queda con esa parte de las colonias de Estados Unidos, el Reino de los Países Bajos y otros territorios en la parte europea que llegaron a América. En el año 1776 Estados Unidos logra su independencia. Si la memoria no me falla, 248 años hace de su independencia. Entonces Estados Unidos es un país que, independientemente de que es un modelo dentro del sistema mundial, es un país con una profundidad enorme en las tradiciones. El método de elección en Estados Unidos es el mismo método que se utilizaba prácticamente en el génesis de su territorio, que fue un método de representación para que todos los estados, tanto de la parte sur como de la parte norte y de la costa este, tuvieran una representación. Ahora, la pregunta que me haces, ¿de quiénes son los candidatos que se van a bailotear en este proceso que culmina el día 5 de noviembre? Por un lado tenemos la candidatura de Donald Trump. Es una candidatura típica porque Donald Trump fue un presidente de Estados Unidos que salió, que se presentó y que está buscando la nueva oportunidad de volver a la Casa Blanca. Donald Trump es un político antisistema que ha abrazado una causa patriótica y que ha señalado desde el principio que tiene 3 ejes fundamentales. Primero, la recuperación económica de Estados Unidos. Segundo, la culminación del financiamiento del conflicto bélico en Europa y en Asia. Y tercero, que es su bandera principal, el fin de la crisis migratoria en Estados Unidos, que es la parte que mayor interés tiene en el voto norteamericano. Por un lado, vemos a un Donald Trump con un partido totalmente unificado alrededor de él. La mayoría de los líderes que le adversaban hoy son su principal vocero, hoy son sus principales aliados. Y por otro lado vemos la candidata Kamala Harris del Partido Demócrata, que es la salida a una candidatura fallida del presidente Joe Biden. Usted sabe que si un presidente en Estados Unidos tiene la capacidad de optar por una reelección, el partido prácticamente se la va a reservar de forma automática. Pero resulta que las capacidades motrices de Joe Biden fueron su principal enemigo. Hay un dicho muy popular en el argot latino que los años no perdonan. Y lamentablemente ya los pasos y la forma de pensar y de interactuar de Joe Biden han dejado de demostrar de que sus capacidades motrices, los años, no le permiten ser un buen candidato. En un debate presidencial junto con el presidente Donald Trump, él quedó muy mal parado. ¿Qué hace el partido? El partido tiene 3 tesis. Por un lado, los Clinton señalan que la candidatura debe caer en manos de la vicepresidenta Kamala Harris. Por otro lado, los Obama dicen, nosotros proponemos, y cuando me hablo de los Obama me refiero a Barack Obama y a su esposa, que a pesar de que no es una líder, es una figura importante para ser tomada en el futuro, sí, por el aura que ella tiene. Dicen, nosotros entendemos que es necesario buscar un tercero imparcial que unifique el partido dentro, porque el Partido Demócrata está muy dividido. Y una tercera corriente de los demócratas entonces presenta la terna de que marca distancia de una y de otra.
vemos un partido totalmente dividido, en el caso de Kamala Harris. A tal punto que ustedes que son expertos en comunicación y en comunicación política vieron cómo una llamada telefónica de Barack Obama y Kamala Harris se hizo pública. En realidad no es una llamada, es un plan estratégico de comunicación política para hacerle entender a la gente de que Barack Obama estaba apoyando a Kamala, porque la realidad era que en principio no la estaba apoyando. Lo favorecía. Entonces, Barack Obama, que es un líder importante, ese partido demócrata tiene 3 líderes importantes. Tiene el presidente actual, que ejerce el liderazgo desde el poder del Estado. Tiene el expresidente Bill Clinton, que sigue siendo una fuerza importante, él y su esposa. Y el presidente Barack Obama, que es posiblemente el principal líder del partido. Así o por lo menos al que mayor la gente le copia. Ellos han procurado, con Kamala Harris, hacer un desmonte en la ventaja que Donald Trump le llevaba a Joe Biden. Ahora, ¿qué sucede? Hay una narrativa interesante respecto a las elecciones de Estados Unidos, y eso tiene que ver con los intereses económicos que envuelven la candidatura. Grandes cadenas estadounidenses no son parte independiente del proceso, sino parte interesada. Y por eso vemos que en el pasado decían, Joe Biden le lleva varios puntos a Donald Trump. Pero resulta que cuando Biden sale de competencia, la narrativa cambia. Y dicen, Kamala ha logrado desmontar la ventaja que lleva Trump sobre Biden. O sea que en principio había un discurso que era construido respecto al porcentaje que Donald Trump lleva. ¿Donald Trump es la salvación de Estados Unidos? ¿Es la mejor opción? Es la pregunta que la gente se hace. Posiblemente no. Posiblemente Donald Trump sea el menos malo de las dos salidas. ¿Por qué? Porque bajo la gestión de Trump, cuando los estadounidenses evalúan, con todo y que Trump es excéntrico, un showman, todo eso, Donald Trump luchó hasta en la World Wrestling Federation, en la lucha libre. Es un personaje. Pero Donald Trump en su gestión disminuyó la tasa de desempleo más baja en los últimos 100 años. Bajo la gestión de Trump, Estados Unidos no se involucró en ninguna guerra diferida. Y bajo la gestión de Trump, el tema migratorio estaba controlado. Si nosotros vemos ese espejo y vemos hacia los demócratas en el ejercicio del poder, bajo la gestión de Biden inició la guerra de Rusia y Ucrania, bajo la gestión de Biden inició la guerra de Israel con los 4 frentes, que más adelante podemos hablar de eso, y bajo la gestión de Biden, señores, en Estados Unidos se minó de migrantes, con razón o sin razón, porque yo siempre he dicho que la migración desde el principio de la humanidad es un componente propio del ser humano. La gente migra por condiciones de alimentación, de sobrevivir, por agua, por territorio, por amor, por múltiples factores. Nadie sale de su casa porque quiere. Lo más probable es que si ustedes le hablan en el génesis de ustedes dos, si tú tuvieras todas las condiciones que tuviste en la capital para estudiar, tú no hubieses salido de Uvilla. Claro. De ninguna manera. A tal punto que la gente siempre vuelve de donde salió. Los dominicanos que van a Europa, a España, a Barcelona y progresan, cuando sienten que la prosperidad económica le llega, lo primero que hacen es que compran un solar donde nació y construyen una casa donde nació, porque el ser humano no está hecho para morir de donde no es. Ahora, este desorden que lleva el mundo con la inmigración desproporcionada, eso es una locura. Usted no puede minar su casa de gente que estén desde por la mañana hasta en la noche pidiendo en las calles, fumando sustancias controladas, bebiendo ron y atracando. Eso no es una migración. La migración tiene un componente de progreso, de trabajo, de aporte. Y esa imagen del latino en Estados Unidos, muy bien ganada, porque Estados Unidos es la única población de América cuya grandeza se le debe precisamente a la ola migratoria. Entonces tenemos en ese mercado electoral, es muy diferente a las elecciones en República Dominicana, y siempre hago el paralelismo porque nosotros somos muy dados a comparar. En Estados Unidos hay una votación cerrada por colegios electorales que tiene que ver con el voto electoral. Un voto electoral se va a determinar por el peso del Estado. Y cuando un partido gana una mayoría, se queda con todos los votos de ese estado. Por eso hay estados que tienen simplemente 3 votos electorales y otros tienen más de 40. ¡Wow! California, por ejemplo, que es el estado que tiene la mayor cantidad de votos electorales, en comparación con Arkansas o otros votos que tienen una reducción mínima, eso tiene que ver porque
Cada representante en Estados Unidos, creo que los diputados son 435, por cada representante en demarcación electoral, el partido selecciona un voto electoral. Pero también hay que sumarle que son 50 estados. Y cada estado tiene ¿cuántos senadores? 2 senadores. Entonces tú le tienes que sumar 100 votos también, y ahí tú tienes, redondeando, 538 votos electorales. El que va a ganar las elecciones de Estados Unidos, él o ella, tiene que sacar 270 votos electorales. Es el número mágico. Si hay un empate, cosa que se ha dado una sola vez en la historia, entonces la Cámara de Representantes tiene que decidir quién va a ser el presidente o presidenta, y el Senado va a decidir quién va a ser la vicepresidente o vicepresidenta. ¿Ha ocurrido que algún representante electoral no haya sido fiel a sus electores ni a su partido? No, regularmente esa tesis no se da, porque en Estados Unidos el principal atributo de los políticos norteamericanos es su apego a su base electoral, a su principio. Ese clientelismo no se ve, porque sería un gran peligro. ¿Todos los estados tienen representantes electorales? Claro, todos. El que menos tiene que tener 3, porque tiene 2 senadores, cada estado tiene 2 senadores, y hay algunos que tienen un solo representante. Entonces, Puerto Rico no tiene, no vota Puerto Rico en las elecciones presidenciales. Puerto Rico no vota. Puerto Rico es un estado asociado. Tiene todos los elementos del estado, pero no tiene derecho a esa votación. Que repito, al final tendrán que modificar. Los estadounidenses tienen 248 años de haber logrado su independencia, el primer estado en América importante. Pero yo creo que en el futuro ellos tendrán que revisar su sistema electoral, porque no estamos entonces gobernando por mayoría, sino por representación. Vuelve otra vez al ring electoral. Recordemos que su vez anterior se compitió contra la señora Clinton, una mujer, y hoy va a competir nueva vez con una mujer, la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Crees tú que se pueden repetir los escenarios hablando precisamente de los votos delegados? Kamala no es Hillary. Kamala tiene un aire, una magia por encima de Hillary. Pero Hillary tiene mayor liderazgo que Kamala. Hillary era una candidata que aglutinaba de forma monolítica a su partido. Kamala no lo ha hecho. En un estudio reciente, más del 28% del electorado norteamericano todavía no reconoce a Kamala, porque Kamala fue una candidata de emergencia. No fue una candidatura construida desde la base. No se trabaja. Sino, exactamente, sino es un pitcher taponero, lo que le llaman en el argot popular de béisbol. Entonces, Kamala le ha ido muy bien como candidata y ha sido una buena candidata. Pero yo creo, en el análisis que he hecho, incluso en este medio, de que no hay forma de que Donald Trump no sea el próximo presidente de Estados Unidos. Con Donald Trump va a volver el stop a la crisis migratoria, va a partir en 2 el bloque de los BRIC, y finalmente va a recuperar la economía de Estados Unidos. Ahora, Donald Trump tiene un bloque opositor muy fuerte, que es el Estado profundo, el Deep State, porque Estados Unidos tiene reglamentaciones que están detrás del telón, que a veces se inciden en la mayoría de los países periféricos al imperio.